¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos, Ricardo. Adelante. Tengo varias preguntas. Acabas de escuchar al diputado Campero. Yo entiendo que vos ya no sos parte de la Unión Cívica Radical. En el 2002, ¿no? Fue que quedaste afuera de la UCR. Dejé la Unión Cívica Radical en marzo del 2002. Marzo del 2002. Y cuando ves lo que está pasando ahora, ¿qué crees? ¿Qué ves de ese partido y de esta interna que tienen? Yo veo un rasgo que también veo en otras fuerzas políticas, que es lamentablemente una disgregación, un proceso de fraccionalización que le quita capacidad de incidir en los procesos, es decir, Sí. la falta de mecanismo para poder procesar las diferencias de un modo más razonable, termina en rupturas, fraccionamiento, y eso agudiza un problema que tiene la política argentina, que es el enorme fraccionamiento de nuestro Parlamento. Sí. ¿Y la consecuencia es positiva o negativa si fueras gobierno? Porque yo entiendo que ahí el Poder Ejecutivo debe decir buena fragmentación para negociar. Bueno, yo creo que es mejor no, no caer en esa cuestión de ir tema por tema, sino armar una coalición que pueda eh, hacer viable la gestión de gobierno. Sí. Y creo que eso es una tarea más amplia que ir, digamos, pescando en eventos aislados diputados que han quedado, Sí. digamos, fraccionados. Yo creo que la obligación del gobierno es construir una coalición de gobierno con elementos los más afines posibles, Sí. y con eso llevar adelante una gestión que sea lo menos traumática posible. En la sesión donde se sostuvo el veto presidencial, vos no estuviste, ¿no? Yo no estuve. Yo Eh, tenía desde el comienzo, yo no estuve tampoco cuando se hizo esa ley muy grande, con mucho maquillaje. Ahí había que hacer una sola cosa, que era la ley que yo había propuesto, que es el ajuste del 8%, porque de lo que se trataba era de cumplir la legalidad que había establecido la Corte. La Corte estableció que cuando se fija un régimen de ajuste para los retiros, para las jubilaciones y pensiones, no se pueden omitir ni meses ni trampear el índice. Y lo que acá había que resolver era corregir el índice trampeado de enero, que obviamente fue del 20 y se había puesto 12. Si la ley hubiera dicho se corrige el 8%, yo creo que le hubiéramos hecho un bien al Congreso, al Poder Ejecutivo y al sistema sí. judicial, porque hubiéramos evitado todos los juicios y todos los problemas que vamos a tener en este campo. Desgraciadamente, en la primera instancia, en la segunda instancia y en la tercera instancia no logré persuadir ni al presidente que hiciera un veto parcial, ni Sí. a los diputados, que se planteó hasta en el recinto, de votar, de levantar el veto parcialmente. Y, Pero bueno, ¿Y vos que hubieras votado? Porque te iba a preguntar si no estuviste por una cuestión personal o por una decisión política. no, tuve un problema Ok, personal porque estaba el memorial de mi hija sí. y yo fui al memorial, pero yo hubiera votado el veto parcial, o sea, me hubiera levantado el veto solo en el artículo del 8%. Un veto parcial. Si la decisión era todo o nada, bueno, ahí no, es decir, me ponen en posiciones que yo no comparto. Claro. Pero, ¿y qué hubieras votado ahí? Si era todo o nada. Bueno, ahí está, yo creo que eso fue muy negativo, porque de nuevo caemos en hacer las cosas mal simplemente por enfrentarnos. Sí. Lo que había que corregir era el 8%. Nos tendríamos que haber concentrado en eso, y yo creo que si eso hubiera sido así, muy probablemente se hubiera levantado el veto. Bueno, pero ¿y por qué el gobierno no apuntó a
a ese punto que vos marcás, en vez de decir todo o nada? Tampoco lo entendí, lo pedí creo que hasta el hartazgo, Sí. y creo que también se lo pidieron los senadores, porque a ver, eso resuelve un montón de problemas, resuelve problemas legales, de litigios. Eso no cambia el nivel de vida de los jubilados, pero lo que importa acá es evitar salir de la legalidad y facilitar que la ANSES se dedique a su trabajo y no a contestar millones de demandas judiciales. Ahora, Ricardo, quien habla es Ricardo López Murphy, diputado nacional. ¿Y cómo viste el asado de ayer? No, a ver, históricamente los presidentes, desde que yo recuerdo, invitaban a miembros no solo de las cámaras, del gabinete, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, a tener alguna cena con la finalidad de tener un momento de intercambio menos solemne. Sí. A mí me parece lógico que el presidente convoque a esas reuniones, y sería bueno que lo haga con frecuencia, con distintos tipos de interlocutores. Me parece que eso... Él lo planteó como 87... Quiebra los microclimas. Sí. Ahora... Él habló de 87 héroes, ¿no? Para poner una cosa que a mí me choca es que me inviten a cenar y me cobren. Eso no, yo no estaría de acuerdo. Que te inviten al asado y te van a poner 20.000 pesos. No, digo, porque durante mucho tiempo existió esto, que durante muchas presidencias, yo por mi edad viví muchas presidencias, y había invitaciones y se hacía, eran comidas muy modestas, pero era momento de diálogo, digamos, de reflexiones ya menos menos protocolizadas, y permitía muchas veces avanzar en la solución o en encontrar un camino de afinidad. Lo han hecho mucho tiempo y mucho presidente. Claro, pero insisto con esto, él ayer marcaba, son 87 héroes, él lo ponía en ese punto, era como agasajemos a los héroes que sostuvieron el veto, ¿no? Bueno, digamos, esa es una visión fraccional. Yo trato de no caer en los esquemas de la propaganda y del digamos, del esfuerzo publicitario de la fuerza oficialista. Yo trato de decir, bueno, a mí me parece bien que el presidente invite a veces a mandatarios extranjeros, a veces a diplomáticos, a veces a los jefes de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, a veces a los diputados, a veces a los senadores. Parece que son intercambios casi normales de quienes tienen la responsabilidad de conducir el Estado. Bien. Ricardo, ¿cómo estás? Lo único que quiero decir es que a mí me parece de mal gusto que me cobren cuando me invitan. Eso no me gusta. Es de mal gusto. Ricardo. No me gusta. Me parece una cosa... Pénganse ustedes en sus propias casas. Ustedes cuando invitan a alguien a cenar, le dicen, pues dejá el óvulo. Es una cosa absurda eso. Pero tenían que exagerar la austeridad. Claro. Si le saco el 8, no te preocupes que el asado lo pagamos nosotros, ¿no? Bueno, a la romana. Pero el gasto de que el presidente actúe con una acción razonable es mínimo. Es mínimo. Sobre todo si le dan esas comidas que son esas milanesas de suela, así que no me parece que sea tan insignificativo. ¿Cómo estás, Ricardo? Eugenia Musi te saluda. ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Te saco un poco de este tema para hablar del presupuesto 2025 que ya está en el Congreso y que tiene lo que para mí son dos señales claras para el mercado, pero a la vez son contrarias de un gobierno al que se esperan políticas económicas liberales. Uno es el sostenimiento de un dólar pisado,
que solo subiría un 23% más o menos según la estimación para diciembre de 2025, y otro es que cuando habla, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional y se habla de un nuevo acuerdo, dice que no va a haber dólares frescos en un contexto de reservas muy escasas y que después se viene un año electoral, que todos sabemos que es inflacionario, que va a ser más complicado en términos de la economía. ¿Vos cómo lo viste esto, no? Porque también habla de un sostenimiento del cepo cambiario. Bueno, esa es la clave de todos los problemas, ¿no? O sea, se habla del cepo y se habla en los términos de que nada cambia. O sea, la moneda nuestra no es convertible y eso produce digamos, un aislamiento del resto del mundo y creo yo un sistema patológico. El problema no sería que fijen el tipo de cambio si fuera convertible. El problema es que el acceso al tipo de cambio está vedado o está muy regulado y con tipos de cambio diferentes para distintas cosas. A mí todo eso me parece muy negativo. No lo tiene ninguno de los países que nos rodea, no lo tienen los países desarrollados. Estas cosas raras solo se hacen en Cuba, Venezuela, Bielorrusia, Corea del Norte. Eso no me gusta nada que se parezca a esos países. Entonces, ¿por qué este gobierno persiste con ese régimen y no empieza un proceso digamos, de convergencia a un régimen más libre? Me parece un error importante. ¿Y qué pensás, Ricardo, sobre el tema inflación? Porque se habla de un estancamiento de la inflación en un 4%, la minorista, ya salió la mayorista del gobierno, la festejó, y se habla de que no se va a poder perforar ese 4% con los aumentos que se vienen, por ejemplo, en las tarifas de energía eléctrica o, bueno, justamente regulando el dólar o entendiendo en cuenta que si de repente hay una liberalización del cepo cambiario, eso va a impactar en los precios. A ver, yo creo que la tasa de inflación va a ir bajando, pero es cierto que el dólar está reprimido y el día que lo liberen va como un resorte apretado, va a buscar otro nivel y eso va a obligar a reacomodar los precios. Abatir una inflación como la que nosotros teníamos no es una tarea sencilla, sobre todo con las dificultades que tenemos de acceso al mercado internacional, de no poder renovar nuestras deudas, de tener reservas negativas. Son todas situaciones muy anormales que además no tiene el gobierno ninguna prisa por ir corrigiéndolas. Entonces, en ese contexto, hasta luce lógico que no se quieran mover del cepo, porque bueno, tendríamos que corregir las reservas negativas, tendríamos que comprar los dólares de las exportaciones, no venderlos al mercado. Todas esas cosas que tendrían que hacer no las hacen. Entonces es muy difícil que salgamos de un sistema que no genera confianza, genera crecientemente problemas de desconfianza. Ricardo, sí. Nada, agradecerte el tiempo y esperemos que con todo lo que pasaste, todos los periodistas escribimos en las redes sociales cuando pariste a tu hija y queríamos hacerte el saludo una vez más y esperemos que con el tiempo vaya sanando la herida. Sé que no debe ser nada fácil. Así que gracias por este tiempo. No lo es, pero yo tengo mis obligaciones cívicas y las voy a seguir cumpliendo. En buena hora. Abrazo enorme, Ricardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes Por y favor. espero haberlos ayudado a entender el problema. Gracias. Era el diputado nacional Ricardo López Murphy.